3, 2, 1. ¿Ya? A ver, entonces, nos dicen, haya las medidas del rectángulo del área máxima cuyo perímetro sea 24. Fundamental, si yo quiero que mi perímetro sea 24, pues puedo poner aquí 1, ¿vale? Y 11 y 11, ¿vale? Si pongo 1, 11 y 11, quiere decir que tengo 11 centímetros cuadrados, si estoy en centímetros, ¿vale? Para un perímetro 24 podría poner también 10, bueno, como bien veis no me he puesto muy proporcionales las medidas, pero no pasa nada. 10, bueno, si aquí pongo 2, pues ya 24 le he quitado 4, 10, ¿no? Vale. Con el mismo perímetro que este ahora tenemos que 10 por 2 son 20 centímetros cuadrados. Es decir, con el mismo perímetro el área es diferente, ¿vale? Dependiendo de cómo lo coloque, ¿ok? Por eso me dicen, con ese perímetro de 24 quiero que el área sea máxima. Los problemas de optimización siempre me dan una función que quiero que sea máxima o mínima y luego me van a dar unos datos. Normalmente lo más usual es que esta función dependa de dos variables, A y B en este caso, y luego me den unos datos que relacione ese A con ese B. Entonces, despejando, es como si hiciéramos un sistema de ecuaciones por sustitución. Yo de esta relación entre A y B voy a sacar cuánto vale A en función de B, y en la función que depende de A y de B, al poner A en función de B, pues consigo que me dependa ya de una sola variable, ¿vale? O sea, normalmente aquí tengo una función que depende de dos variables, ¿vale? Utilizo esta información que me relaciona esas dos variables y consigo una función que pasa a depender solo de una de las variables. Y como quiero que esta función sea o máxima o mínima, y ahora que ya la tengo dependiendo de una sola de las variables, ya la puedo derivar e igualar a 0, que es de donde yo saco mis máximos y mis mínimos, ¿vale? Además, normalmente con estos datos resulta que está definido solo en un intervalo. Entonces, una vez que he sacado donde se me hace máxima y mínima la función, también tendré que ver lo que pasa en el extremo, en los extremos de ese intervalo, ¿vale? Para saber si está por encima de este máximo o no, ¿vale? De aquí habré sacado, si la función es así, me habrán dado, por ejemplo, estos dos puntos, pero si el intervalo es así, tendré que saber si este punto que me ha dado aquí está por debajo de este mínimo, pues entonces este será el mínimo de mi función. Y si este punto está por encima de este, pues este será el máximo de mi función, ¿vale? Repito, tengo una función que depende de dos variables. Normalmente me dan unos datos que relacionan esas dos variables. Hago como si fuera un sistema por sustitución, saco una de las variables en función de la otra. Las que saco B en función A en función de B. Lo pongo en la función y ya paso a que la función me dependa solo de una variable, que es la que ya sé derivar. Entonces, como quiero un máximo o un mínimo, derivo igual a 0. De aquí me salen los máximos y los mínimos en los que la función cambia de crecer a decrecer, pero además tengo que considerar lo que pasa en los extremos del intervalo en donde están definidos esos datos, porque normalmente tienen un intervalo de definición, ¿vale? Vamos a ver en este caso en concreto, ¿vale? Entonces, me dicen normalmente saber quién es la función y luego cómo formas una ecuación con los datos, ¿vale? Viene dado por cómo está escrito. Dice, las medidas del rectángulo, ya las medidas del rectángulo, esas van a ser mis variables, ¿vale? B y A. De área máxima, ¿vale? Pues la función va a ser el área del rectángulo, que claramente depende de A y de B. Y el perímetro vale 24, pues de aquí voy a sacar la ecuación que relaciona A con B, ¿vale? Entonces, función, ¿qué es el área? Pues que depende de A y B, es A por B, ¿vale? Ecuación me dice que el perímetro, es decir, 2A más 2B, vale 24. Tengo la función, tengo la ecuación. Quiero que esta función solo dependa de una variable. Pues primero voy a dividir esta ecuación entre 2, luego A va a ser, por ejemplo, 12 menos B. Si sustituyo A por 12 menos B, paso a tener una función, ¿vale?, que ya solo depende de B. Entonces la función que solo depende de B, que quiero que sea en este caso máxima, es 12B menos
b cuadrado. ¿Vale? Porque opero. Quiero los máximos, pues voy a derivar mi función y voy a decir, me da 12 menos 2b. Para sacar máximos tengo que derivar la función e igualarla a 0, la derivada. Igualo a 0 esta derivada y me queda que entonces b es igual a 6. ¿Vale? Es decir, esta función, que en realidad está siendo una parábola con las ramas hacia abajo, ¿vale? Me dice que tiene un máximo o un mínimo. Si sé que es una parábola con las ramas hacia abajo, esto es un máximo. Si no, no pasa nada. Hago la segunda derivada, ¿vale? La segunda derivada, que es derivar la primera derivada y me da menos 2, es menor que 0, luego aquí tengo seguro un máximo. No he tenido que sustituir el b igual a 6 porque no hay dónde sustituirlo, ¿vale? Tengo un máximo. Ahora voy a ver, esto sería, hemos llegado hasta aquí, la primera derivada me da b igual a 6. Voy a ver lo que pasa dentro del intervalo, que no sería de esta manera porque ahora tengo una parábola, ¿vale? Para eso tengo que establecer el intervalo, ¿vale? El intervalo de la variable b. Entonces, como mucho, la variable b, que es pues el ancho del rectángulo, ¿vale? Como poco va a valer 0, ¿vale? Pero 0 no me vale como medida, porque si no me quedo sin rectángulo, ¿vale? Luego es 0 abierto. Aquí vamos a tener nuestro problema, pero bueno. Y como mucho, ¿cuánto puede valer? Si valiera la B0, ¿cuánto valdría la A? 12, porque el 24 es la suma de los dos lados. Luego, si una variable, o sea, como mucho la B puede ser 0 o puede ser 12, ¿vale? Ninguno de los dos casos están incluidos, en realidad, ¿vale? Luego, en realidad, aquí, al ser un intervalo abierto, es un poquito más complicado. Vale. Vamos a suponer que es cerrado y luego os explico qué pasa si es abierto, ¿vale? Si fuera cerrado, vamos a suponer que puede ser una línea, ¿vale? Y luego ya hacemos un problema con abierto. Entonces, porque con abierto ya tengo que hacer límites y ya se me complica todo más, ¿vale? Entonces, imaginaos que el intervalo es cerrado, ¿vale? Pues lo que tengo que saber es cuánto vale la función esta, ¿vale? Cuando la b vale 0. Es decir, voy a hacer la imagen del 0, aquí que vale 0. Voy a hacer la imagen del 12, que es 124 menos 124, también vale 0, ¿vale? ¿Esto qué me está diciendo? Pues que tengo una función que en 0 vale 0, que en 12 vale 0, que además era una parábola que tiene las ramas hacia abajo, ¿vale? Y que me ha salido un máximo en el 6. ¿Y cuál es la imagen del 6? Pues la imagen del 6 va a ser 12 por 6, que son 72, ¿vale? Menos 36, que es 36, ¿vale? Luego en el 6, 36, es decir, esta función aquí, porque es una parábola, sé que hace así, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo un máximo y que los dos mínimos estarían aquí, ¿vale? Entonces, como me han pedido que el área sea máxima, en realidad los mínimos me dan igual, en este caso, ¿vale? Pero como sé que la función crece y luego decrece, estos valores están por debajo de este, luego el máximo va a ser el 6, bueno, para b igual a 6, y para b igual a 6, al final tendré que dar, para b igual a 6, ¿cuánto vale a? Pues a vale 12 menos b, también 6. Claro, el área máxima, como bien habéis visto, de hacerlo más finito a hacerlo un poco más ancho, crece el área. Pues cuando haga todo lo más ancho posible, es decir, haga un cuadrado, el área es máxima. Esto siempre pasa, ¿vale? Siempre que me dicen un problema de estos, ¿vale? El área va a ser máxima cuando tenga un cuadrado en vez de rectángulo. Y ya está.